para hablar de estos temas, solamente Mónica Oribe, que nos acompaña. ¿Cómo estás, el día de Quique? hoy. Qué Muy bien, gusto. Moni, buenos días. Buenos días. Y ahora, bueno, vamos a conocer, a saber un poco más respecto a una de las festividades también importantes dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, de todas las iglesias. ¿Es de todas? Sí, básicamente de todas las iglesias cristianas, porque Pentecostés es la fiesta de la venida del Espíritu Santo a los apóstoles. La secuencia es así. Primero es la Semana Santa, termina en Domingo de Resurrección. Se cuentan 40 días y es la fiesta de la Ascensión, que generalmente cae en jueves, bueno, siempre cae en jueves, Sí. que es cuando Jesús sube a los cielos. Después, esto se celebra en domingo, ya no se celebra en jueves. Para el día 50, sí, cerradito 50, se celebra la fiesta de Pentecostés. Ya no estaba Jesús con los apóstoles, según cuentan los Hechos de los Apóstoles, y de pronto estaban reunidos y el Espíritu Santo desciende, y por eso la iconografía, es decir, los cuadros y todas las representaciones que se hacen de los apóstoles tienen una lengüita de fuego en la cabeza. Ajá. Ese es el símbolo del Espíritu Santo. Ok. Que son las famosas lenguas de fuego, que a su vez son las lenguas en las que pueden hablar los apóstoles. Es decir, el Espíritu Santo llega a los apóstoles y les da la posibilidad de hablar a quienes no les entienden. Es decir, pueden hablar otros idiomas que ellos no conocían. Claro, o sea, sí Ese tienen es el uno poder de- de comunicación, ¿no? ¿Qué es en realidad el poder de la comunicación? Claro. Eso es lo interesante, y comunicar para evangelizar. Sí, claro. Es decir, para dar a conocer el mensaje evangélico. Sí, no hay barreras, ¿no? Al Es final. es central no solamente para el catolicismo y para la ortodoxia, que son las iglesias más antiguas, sino para las iglesias reformadas, los protestantes históricos, que se llaman iglesias históricas, pero también es muy importante para los nuevos grupos cristianos ya de cuarta, quinta generación, que se les llama pentecostales, precisamente porque su fiesta central es Pentecostés, el poder romper las barreras de la comunicación para poder llevar el mensaje de Cristo. Oye, ¿cómo se lleva a cabo esta celebración? ¿Qué es lo que hacen las En iglesias? realidad, desde el punto de vista litúrgico, es de alguna manera es particular, es una misa particular que tiene unos himnos muy especiales compuestos por Santo Tomás de Aquino. O sea, estamos hablando de 1220, 1200, Sí. Entonces, bueno, un poquito después. Pero la cuestión es que siempre incluye, en Pentecostés incluye un himno que es muy antiguo, que es el Veni Spirit, que es una secuencia que es anterior al canto gregoriano, es como del siglo IV, y la fiesta propiamente incluye, o sea, la misa incluye otro himno más moderno que se llama Pange Lingua, Ok. que es el que habla sobre la posibilidad de poderse comunicar en todas las lenguas. Es la llamada glosolalia o don de lenguas. Oye, ¿y en qué idioma está ese himno? En latín. En latín. Latín. Ok. Bueno, esta es una parte de la fiesta, o sea, es lo que sucede con Pentecostés. Su importancia radica en que las promesas hechas en la resurrección, es decir, que Jesucristo, el Mesías, iba a estar con los apóstoles hasta el final de los tiempos a través del Espíritu Santo, se vuelve concreto en la fiesta de Pentecostés. Ese es el mensaje. Ok. Pero a esa fiesta están asociadas otras dos fiestas muy importantes. La primera es la fiesta de la Santísima Trinidad, que es el siguiente domingo. O sea, en la liturgia lo que estamos viendo, la secuencia de la liturgia, nos está hablando de los dogmas principales del cristianismo. Sí. La siguiente fiesta es el siguiente domingo, es la Santísima Trinidad. Este que viene, ¿no? Que viene. O sea, pasando al domingo de Pentecostés, Sí. el que sigue es Santísima Trinidad. Ok. ¿Por qué es la Santísima Trinidad? Porque es el siguiente misterio que hay que entender del Dios uno y trino. Ajá. Entonces se hace esta fiesta, que es una fiesta muy antigua. Esta fiesta es del siglo IV, es posterior a Pentecostés. Pentecostés se celebra desde el 3, Ok. desde el siglo III. Y ¿Esto se añadió? ¿no? esta Al se final. añade como para reafirmar el credo niceno y la parte de la Trinidad como central dentro del dogma de la Iglesia, y después se añade otra fiesta, pero esta ya es medieval, que es la del Jueves de Corpus, que estamos hablando ahora sí de 60 días. Sí. ¿Por qué Jueves de Corpus es importante? Pero es importante dentro del catolicismo y de la ortodoxia.
porque es la fiesta del cuerpo de Cristo en la Eucaristía, pero como es. O sea, la Eucaristía para los ortodoxos es Cristo, o sea, el pan es Cristo. Para los católicos tiene otro fenómeno, es pan normalito, ácimo, pero, o sea, sin levadura, pero en él se transubstancia Cristo, está Cristo en sí, en esencia y presencia en la Eucaristía. Ya. Esta marca una división muy particular, porque para el resto de las iglesias, sobre todo las reformadas, Cristo sí está en la Eucaristía, pero de manera simbólica. Y para unos ya simplemente es un recuerdo. Solamente para la iglesia ortodoxa y la católica viene siendo la Eucaristía la presencia real de Cristo en ese pedacito de pan. Entre los ortodoxos es un pan normal, completamente normal, y entre los católicos es un pan sin levadura. Ok, pues Mónica Uribe, muchas gracias gracias a ustedes. por esta información. Ya se nos va el tiempo, tú ya lo sabes, ¿no? Se nos quedan cosas en el Pero yo tintero. sé que vas a regresar y vamos a continuar hablando. Claro que Muchas sí. gracias, Moni. Gracias a ti. Excelente semana. Igualmente. Que te vaya bien y nosotros hacemos Gracias. pues una pequeñísima pausa, pero ahora regresamos.